Ya entramos en el 20º día de la guerra, y si piensan que esta guerra terminará en unos pocos días, piensen de nuevo. Desde la última actualización, la coalición de Estados Unidos e Israel realizó un ataque que podría ser el más importante de la campaña, además de la eliminación del líder supremo Ali Khamenei el primer día. En la madrugada del 17 de marzo, un ataque israelí acabó con la vida de Ali Larijani, considerado el cerebro detrás de la brutal represión a principios de año, y quien prácticamente controlaba los movimientos del país desde que estalló la guerra. Mientras tanto, la respuesta de Irán a esta guerra ha sido algo inusual. Los países vecinos que antes los apoyaban parecen haberse cansado de evitar el conflicto. Ahora están presionando a Washington para que acabe definitivamente con la amenaza de Irán, incluso destruyendo sus instrumentos de represión. Pero antes de empezar con eso, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Destruir las herramientas de la represión. Después de la desaparición del líder supremo, el 28 de febrero, Ali Larijani fue reconocido como una de las personas más poderosas en Irán. Aunque hay un nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, aún se desconoce su paradero. No se le ha visto en público desde que comenzaron los ataques, y han circulado varios rumores de que resultó herido, perdió el conocimiento o tal vez ya no está con vida. Con su desaparición, la Guardia Revolucionaria tomó temporalmente el control del poder. Larijani también se hizo conocido por su papel en la represión de enero, donde se estima que alrededor de 36.500 personas murieron en solo 2 días, pero no lo hizo solo. Fue ayudado por Gholamreza Soleimani, el comandante de Basij, una temida fuerza paramilitar desplegada en comunidades, mezquitas y universidades en todo el país. Ambos son vistos como la principal razón por la que la República Islámica sobrevivió a la crisis. Pero la madrugada del 17 de marzo, ambos murieron en un ataque israelí. Esto ya era un gran golpe, pero fue aún más crítico por el momento en que ocurrió. Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos e Israel han realizado una campaña separada y simultánea, además de los ataques a sitios nucleares y de misiles. El objetivo de esta campaña es destruir directamente la capacidad del régimen para controlar a su propia gente, especialmente su sistema de represión. Se puede ver en los objetivos que eligen cuál es realmente el propósito de esta operación. Destruir los lanzadores de misiles debilita la capacidad de Irán para contraatacar, pero destruir las estaciones de las fuerzas del orden y a sus líderes debilita aún más la capacidad del gobierno para controlar el país, algo que ya les costaba trabajo antes. Pero hay un recordatorio importante aquí, antes de que pensemos que el régimen está a punto de colapsar solo por estos 2 ataques. Desde que comenzaron los ataques, los miembros del CGRI y el Basij se han dispersado en zonas civiles. El informe indica que Soleimani se ocultaba en un campamento paramilitar cuando fue alcanzado. Además, la estructura de su organización en las provincias fue diseñada específicamente para soportar este tipo de crisis. Tienen unidades semiautónomas que pueden operar incluso si el mando central desaparece. Así que sí, la desaparición de sus líderes e infraestructura tiene un gran impacto, pero eso no significa que los miembros restantes ya no tengan la capacidad de continuar con sus operaciones. Si todo esto será suficiente, pronto lo sabremos. Al momento de esta grabación, se realiza el Chaharshanbe Suri, un antiguo festival de salto sobre fuego con miles de años de historia. A pesar de la advertencia del gobierno, muchos iraníes salen a las calles, encienden hogueras y lanzan fuegos artificiales como símbolo de celebración. Las reuniones son comunes en todo el país según informes iniciales. Pero también empezó la represión, sobre todo en el distrito de Chikar, al oeste de Irán. También circulan videos de disparos continuos mientras las fuerzas de seguridad intentan dispersar a la gente alrededor de las fogatas. También hay agentes encubiertos que arrestan de inmediato en el mismo lugar. Así es también la situación en Karage y Mashhad, donde se han reportado enfrentamientos entre la gente y las autoridades. Estaremos atentos a lo que suceda después, pero la verdadera prueba apenas llegará en los próximos días, porque el 20 de marzo se celebra el Nowruz,
El Año Nuevo Persa es una de las reuniones más grandes en Irán y suele ser centro de protestas contra el gobierno. El año pasado, decenas de personas fueron arrestadas en varias provincias durante el evento. Eso ocurrió antes de la crisis actual. Este año la situación es muy diferente. No podemos decir que este será el momento decisivo, pero está claro que es una gran prueba para el plan de la coalición. Su teoría dice que, al debilitar la capacidad del gobierno para reprimir, los ciudadanos lo derrocarán. Esta es la manera en que piensan derrocar a la República Islámica sin tener que enviar tropas terrestres como sucedió en Irak. El problema es que quienes tienen el poder en el país, las Fuerzas Armadas, piensan diferente. Esto se evidenció con lo que pasó a inicios de marzo. El presidente Pezeshkian pidió disculpas a los estados del Golfo por los lanzamientos incontrolados de misiles en su contra. A primera vista, parecía el paso correcto, especialmente porque esos países no estaban atacando directamente a Irán. Pero no fue así como sucedió. El CGRI lo ignoró y continuó atacando Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros lugares de la región. Algunos estaban molestos porque el presidente parecía haberse rendido, según el informe. Esto es muy significativo en Irán. La Guardia Revolucionaria no es simplemente una fuerza militar. Es un grupo impulsado por la ideología, radicales dispuestos a hacer todo para mantener la República Islámica, sin importar el costo. Por eso, pase lo que pase en las calles de Irán, parece que estas fuerzas armadas no se rendirán fácilmente. ¿Un vecino difícil? La postura firme del CGRI no solo mostró la dinámica del poder en Irán, también cambió la posición de toda la región de una manera que era difícil de imaginar hace solo unas semanas. Antes de la guerra, los estados del Golfo eran los aliados más cercanos de Irán contra una posible acción militar. Aunque tienen bases estadounidenses, presionaban a la Casa Blanca para no atacar Irán y buscaban un acuerdo entre Washington e Irán para evitar el conflicto. Parte de esto era por su propia seguridad, porque sabían que el conflicto en la región no era bueno para su economía, ni siquiera a corto plazo. Pero a pesar de esto, ellos siguen siendo algunos de los pocos amigos que le quedan a Irán. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos pasaron muchos años arreglando su relación con Irán y el ministro de Relaciones Exteriores de Omán estaba en Washington para discutir la situación con el vicepresidente J.D. Vance un día antes de los ataques. Nadie duda que Irán es una amenaza. Por eso hay bases estadounidenses. Según sus cálculos, es preferible enfrentar la amenaza de Irán que quedarse sin defensa en una guerra. Pero en menos de 72 horas desde la Operación Furia Épica, todo cambió. Desde el 28 de febrero, Irán ha lanzado más de 1.800 misiles balísticos y drones principalmente hacia los Emiratos Árabes Unidos. La zona industrial de petróleo de Fujairah, uno de los mayores almacenes de petróleo de Medio Oriente, fue atacada. Sus oleoductos evitan el estrecho de Hormuz. En Dubái, el aeropuerto nacional fue afectado por un ataque con dron cerca de los tanques de combustible. Hubo retrasos en los vuelos y pasajeros corriendo entre humo y caos. La escena fue similar en todo el Medio Oriente. Aunque las defensas aéreas de Estados Unidos interceptan la mayoría de misiles y drones iraníes, algunos aún logran pasar. Lo más impresionante es la reacción en las capitales del Golfo en los últimos días. Quizás lo más sorprendente fue cuando ABC Australia entrevistó a la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos, Riyad Al-Hashimi, quien se volvió viral al calificar los ataques de casi desquiciados por estar dirigidos a infraestructura civil. Al-Hashimi fue directo cuando el entrevistador dijo que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra y que los Emiratos fueron atacados por tener bases estadounidenses. Lo preocupante son las represalias detalladas que Irán tomó contra los estados del Golfo. Más allá de cómo empezó esto, nuestra relación con Estados Unidos no se rompe en tiempos de crisis. No nos dejamos intimidar. Bahrein fue aún más estricto al llamar traidor a Irán. Lideraron el respaldo a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenó a Irán por sus acciones en la guerra, aprobada con un apoyo inusualmente fuerte. No todos los estados del Golfo son tan firmes como Al-Hashimi, pero todos van en la misma dirección.
El CCG organizó formalmente este cambio, utilizando el artículo 51 de la Carta de la ONU sobre la autodefensa colectiva, y dejó claro que la opción de responder con fuerza militar sigue sobre la mesa. Pero detrás de las declaraciones públicas que llaman a la paz, el mensaje privado a Washington es más directo. Terminen el trabajo. Funcionarios de los estados del Golfo presionan a la administración Trump para eliminar la capacidad de Irán de amenazar su infraestructura. Los funcionarios hablan directamente sobre la paz, pero lo que realmente quieren es el colapso total del régimen. Está claro que los funcionarios quieren que terminen el trabajo. Los mensajes insisten. Los funcionarios de paz insisten. Mensajes para terminar la paz. Mensajes privados directos de los funcionarios de paz. Trabajo. Los funcionarios quieren terminar. Los funcionarios de paz insisten. Terminar el trabajo. Los estados del Golfo buscan la paz. Mensajes privados directos de funcionarios a funcionarios. Mensajes privados directos a Washington. Terminar. Insisten en los mensajes privados a Washington. Paz, pero destruir aún más la capacidad militar de Irán. Bajo casi cualquier estándar, esta es una de las decisiones de política exterior más autodestructivas en el Medio Oriente moderno. El punto de estrangulamiento. Si la situación diplomática es mala para Irán, la economía lo resiente aún más, ya que esta guerra afecta a los demás. El punto de estrangulamiento, el estrecho de Hormuz, por donde pasan casi 20 millones de barriles de petróleo al día, es la vía fluvial más disputada del mundo. Según la mayoría, casi no queda una marina iraní convencional. Aunque la mayoría de su flota fue destruida o hundida por ataques estadounidenses e israelíes, no significa que sea seguro para los barcos pasar, ya que los activos peligrosos no son los barcos grandes. El CGRI sigue disparando baterías de misiles antibuque costeras cerca de Bandar Abbas y la isla de Qeshm. Es difícil enfrentar enjambres de lanchas rápidas y drones Shahed solo con una campaña aérea, ya que pueden ocultarse fácilmente hasta ser lanzados. El mensaje del régimen sobre esto es muy contradictorio y solo ha generado más confusión. En su primera declaración pública, y usamos el término declaración a la ligera porque hay muchas dudas sobre si sigue vivo, Mojtaba Khamenei dijo que el bloqueo del estrecho definitivamente debe continuar. Esto demuestra que están dispuestos a todo. Mientras tanto, el exministro relató casi lo contrario. El estrecho solo está cerrado para barcos y petroleros de Estados Unidos e Israel, no para los demás. Esto impacta enormemente la economía. El precio del petróleo subió considerablemente tras la guerra, afectando principalmente a los estados del Golfo. Según una prueba de estrés de Goldman Sachs publicada el 15 de marzo, si el estrecho permanece efectivamente cerrado hasta abril, Qatar y Kuwait podrían experimentar una contracción del 14% en su PIB anual, la peor desde la Guerra del Golfo en 1990. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no se verán tan afectados, pero ambos sentirán el golpe, con un 5% y un 3% respectivamente. Sin embargo, esta urgencia no ha logrado una coalición internacional unificada, lo que ha molestado a Washington. Trump pidió apoyo a 7 países para enviar buques de guerra y ayudar a patrullar el estrecho, y hasta les dijo a los reporteros en el Air Force One: ya sea que recibamos apoyo o no, lo recordaremos. En Europa, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, expresó: esta no es nuestra guerra. Nosotros no la empezamos. Europa mantiene esta posición principal. La guerra la iniciaron Estados Unidos e Israel, quienes deben gestionarla hasta el final. Pero la crisis no termina aquí. Al sur del Litani. Mientras siguen las tensiones entre Estados Unidos e Irán, surge otro frente entre Israel y Líbano. Ya cubrimos esto porque cuando comenzó la lucha, solo unos días después de los primeros ataques en Irán, lo que siguió llevó al Líbano a convertirse en el segundo frente más volátil de la guerra. El 16 de marzo, 3 divisiones de las Fuerzas de Defensa de Israel operaban simultáneamente en el sur del Líbano, entrando en Jiam, Bint Jbeil y Marion. Las mayores operaciones terrestres desde la intervención de 2006 y las órdenes de evacuación abarcan toda la zona al sur del río Litani. Al sumar las evacuaciones en el valle de Bar y el sur de Beirut, esto abarca casi el 14% del territorio libanés y cerca de 1 millón de personas fueron desplazadas. El ministro de Defensa israelí Katz señaló que algunas operaciones siguen el modelo de Gaza, sin cronograma de retirada, y se plantea una zona de seguridad semipermanente.
Por ahora, no hay señales de que haya una expansión de la operación hacia Beirut o más allá del río Litani, pero eso no significa que no haya habido llamados para tomar este tipo de medida. Sí los hubo. Incluso un alto funcionario sugirió convertir en escombros los suburbios del sur de Beirut. Lo más destacado en Beirut fue la respuesta del presidente libanés Youssef Al sobre este tema en muchos años. En Líbano, la identidad sectaria domina casi todo, especialmente la política, y las Fuerzas Armadas libanesas son vistas como la última institución transversal. Sin embargo, la inacción pone en riesgo la soberanía nacional. Israel aprendió tras los ataques del 7 de octubre que no puede permitir un enemigo en su frontera, sea esto correcto o no. Después del alto al fuego de 2024 en Líbano, para Israel está claro que el desarme de Hezbolá es la condición mínima. Ante la gravedad, las Fuerzas Armadas libanesas ayudaron mucho. Este año completaron la fase 1 de la operación, aunque el avance ha sido tan lento que Hezbolá podría rearmarse más rápido en otras zonas de lo que se logra su desarme. Pero las Fuerzas Armadas libanesas han demostrado que pueden cumplir. Y tampoco ayuda el hecho de que hasta ahora, Hezbolá sigue lanzando ataques contra Israel. Aunque ya se ha reducido mucho su arsenal y sigue disminuyendo en sus enfrentamientos con las fuerzas de defensa de Israel, todavía están lejos de rendirse. Aquí terminamos por ahora, pero créanme, aún pasarán muchas cosas mientras la situación continúa. Gracias por vernos.